Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. El tema que tenemos para manejar hoy es la vergüenza. ¿Cómo afecta la vergüenza tu vida? ¿Te has puesto a pensar todas aquellas limitaciones, todas aquellas situaciones que probablemente por vergüenza evitas? ¿Tienes claro qué es la vergüenza? De alguna forma todos la hemos experimentado alguna vez, pero a veces no tenemos muy claro qué es o la confundimos con otras cosas. ¿Tú cómo vives esta parte? ¿Qué cosas te han hecho sentir muy avergonzado? ¿Qué cosas han hecho que veas estropeada o lastimada o manejada mal tu vida por culpa de la vergüenza? Comunícate con nosotros a los teléfonos 38 11 30 64 y 38 11 04 15. Estamos hablando de la vergüenza, ese sentimiento que aborchona a alguien por haber cometido una falta grave. A veces, y tenemos a confundirla con la timidez, la vergüenza puede verse agravada con la timidez. Pero con frecuencia, y no nos damos cuenta, la vergüenza es referida a un aspecto en el que nuestra autoestima queda de lado. ¿Qué quiere decir? Una persona que se siente avergonzada en una situación es una persona que cree que no tiene los suficientes recursos, cree que no está a la altura, cree que no va a poder manejar adecuadamente las cosas y eso hace que se sienta avergonzado. Y lo peor de esto es que la vergüenza, aun cuando trata uno de ocultarla, es imposible, porque en ese momento se enciende la cara, nos ponemos colorados, los cachetes parecen brillar y todo mundo se da cuenta de que en ese momento estamos experimentando vergüenza. Es curioso, pero esas señales físicas de la vergüenza son muy parecidas a las reacciones físicas de alguien que está cometiendo un acto o que ha cometido un acto deshonroso. Cuando pensamos en un acto deshonroso o un acto indecoroso o que fue sorprendido en alguna situación fuera de lugar, cometiendo un ilícito o habiendo hecho algo que deja en una situación difícil a los demás, en ese momento probablemente se experimenta esos cachetes colorados, esas mejillas que se encienden y que nos dejan expuestos a todo mundo, porque en ese momento todo mundo se da cuenta que estamos viviendo la vergüenza. Esta vergüenza desde luego es contraria a la estima, porque cuando nosotros pensamos en la autoestima es lo que hace que una persona se sienta valioso, que sienta que tiene recursos, que sienta que... Pero acuérdense, no quiere decir que esta autoestima es total y absoluta. Tienes una estima alta o baja, en realidad las personas tenemos áreas de seguridad. Y tenemos áreas donde nos sentimos inseguros. Todos. Y por eso la vergüenza puede ser que se nos presente a cualquiera. Porque cuando tocamos un área en la que sentimos que no tenemos la suficiente confianza, seguridad, recursos, probablemente cuando tocamos esas partes nos podemos sentir avergonzados. Podemos nosotros pensar, Juanita está celebrando su cumpleaños y en el momento en el que está celebrando su cumpleaños todos aplauden y piden en el momento en el que ella partió el pastel que diga unas palabras. En ese momento Juanita se puede sentir terriblemente avergonzada, se pone colorada, no atina qué decir, se le cierra la mente, no sabe qué palabras utilizar. Pero sin embargo, cuando vemos a Juanita en el día a día y en la parte como se va manejando, es el alma de la fiesta, bromea con todo mundo, siempre tiene algo que decir, sobre todo cosas positivas, es divertida, hace reír a la gente. Pero el momento en el que se siente expuesta, en ese momento aparece la vergüenza.
y esa vergüenza la bloquea. No le permite manejarse adecuadamente. Trata de esconderse detrás de esa vergüenza y de esa aparente timidez, donde es como que si lo que quisiera es salir corriendo. No tenemos claro, y esta vergüenza, desde luego, a veces podemos pensar que tiene una razón para estar ahí, pero en realidad la vergüenza es una emoción que de alguna forma está poniendo hacia el exterior una situación de nosotros mismos en las que no nos sentimos capaces o a la altura. Invariablemente, la vergüenza tiene mucho que ver con lo que es el sentimiento de creer que no estoy a la altura. En el momento en que yo estoy en cualquier situación y creo que no estoy a la altura, en ese momento probablemente tenga yo una situación o experimente una situación vergonzosa o vivir un suceso escandaloso. Porque a veces, y a lo mejor no tenemos clara esta parte, pero cuando una persona vive un suceso escandaloso, puede ser que él queda expuesto de repente delante de otras personas por algo que hizo mal, un ilícito que cometió, una situación que hace que finalmente él se sienta avergonzado. Cuando nosotros pensamos en el opuesto, muy probablemente nosotros pensamos, ¿qué significa alguien sin vergüenza? Y un sinvergüenza probablemente es un individuo que no tiene el más mínimo decoro y que probablemente podemos pensar que su conciencia moral, la conciencia que tiene para las necesidades de los demás, no le impide cometer ninguna falta. Y entonces decimos, fulanito es un sinvergüenza. Y es un sinvergüenza porque probablemente lo que hizo y probablemente arruinó a tal amigo y probablemente arruinó a aquella chica y entonces hablamos de ese sinvergüenza, que es la persona que no le importa haber hecho un daño a alguien más. Existe también aquella vergüenza ajena. ¿La vergüenza ajena alguna vez la has sentido? Es aquella vergüenza que alguien siente por lo que otro está haciendo. Esta vergüenza ajena a veces la podemos sentir en pareja o por algún familiar cercano. En el momento en el que en la relación de pareja vemos que nuestra pareja está enfrentada a una situación embarazosa y que en ese momento no sabe cómo funcionar o qué hacer, o que se está exponiendo o que está haciendo algún tipo de ridículo, en ese momento experimentamos la vergüenza ajena. Podemos ver que nuestro hijo está siendo expuesto a lo mejor o está haciendo algo que lo hace quedar en ridículo o funcionar mal, y entonces sentimos esa vergüenza ajena. La hacemos propia por la cercanía que tenemos con nuestras personas queridas. Y desde luego que esto es algo que nos va afectando y que no sabemos cómo manejar. ¿Tú has pensado qué es lo que hay detrás del sentimiento de la vergüenza? Lo que hay detrás es pensar que no somos suficientes, que no somos dignos de amor, de que no vamos a poder conservar el vínculo con los demás, a través del cual nos sentimos en pertenencia al grupo. En el momento en que yo creo que no tengo los recursos suficientes, que yo no soy lo suficiente, cuando experimento y me doy cuenta, o creo, porque muchas veces ni siquiera me puedo dar cuenta de eso, creo que no estoy a la altura, muy probablemente en ese momento empiezo a experimentar vergüenza. Y esto hace que quede aún más paralizado y los pocos recursos que pudiera tener en ese momento se ven cerrados por la vergüenza. Mis pensamientos me paralizan y peor, no puedo pensar y me quedo atrapado tratando de encogerme y pensando, trágame tierra. Como si ese desaparecer debajo de la tierra nos va a ayudar a que los demás no vean esa parte donde no estamos siendo suficientes o adecuados. En un momento regresamos al único espacio de conciencia en la radio. Quédate con el Dr. Echegaray en Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital. Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook, Echegaray Éxtasis FM. Gracias que sigues con nosotros. Estamos hablando de la vergüenza. Ese sentimiento que nos impide expresarnos frente a los demás. Esa parte que hace que nos quisiéramos meter en el caparazón probablemente del caracol y escondernos en lo más profundo.
Esa parte que hace que no querramos quedar expuestos por alguna situación y que hace que querramos esconder detrás de nosotros todo. Desde luego, vergüenza y autoestima son antagónicos. La primera, la vergüenza, pues va a atentar en contra de la autoestima. Si nos avergonzamos, sentiremos que no somos importantes, que no somos valiosos, que no merecemos atención, que no podemos mejorar, que no tenemos nada que producir, que no tenemos nada para hacer a los demás y desde luego que estamos condenados al fracaso. La vergüenza es un sentimiento terrible que impide que la personalidad se desarrolle adecuadamente. La vergüenza solo conduce a comportamientos de tipo negativo, destructivos, a comportamientos que nos llevan a encerrarnos, a mentir, a alejarnos de los demás, a no abrir lo que hay dentro de nosotros, a no atrevernos a ser nosotros mismos. Desde luego que una de las cosas muy importantes es aprender a ser resistentes a la vergüenza. Y ser resistentes a la vergüenza es tomar riesgos, aprender a abrirnos, aprender a expresar lo que somos, que es una de las cosas que a veces no aprendimos. No estamos acostumbrados a hablar de cómo nos sentimos. Creemos que la única forma de expresarnos al mundo es hablar de todo lo bueno y maravilloso que tenemos y les diría, no, estamos cometiendo un error grave. Hablar de los sentimientos que no consideremos tan buenos. ¿Como cuáles? A lo mejor poder hablar desde cuando nos sentimos tristes o cuando sentimos envidia o cuando sentimos... Y estos sentimientos que a veces los escondemos porque creemos que no son dignos, nos generan desde luego un sentimiento de vergüenza. Una persona que entiende que cualquiera puede tener sentimientos de ese tipo, entonces empieza a volverse resistente a la vergüenza. Déjame decirte que es extraordinario porque en los tiempos que vivimos hoy en día, vivimos cosas donde nuestras vidas están permanentemente expuestas. ¿A quién? A un público que a lo mejor ni conocemos. En las redes, en los diferentes medios, estamos compartiendo nuestras actividades diarias, nuestros estados de ánimo, nuestras fotografías en las vacaciones, en la fiesta, probablemente nuestros logros profesionales y todos estamos continuamente hablando de lo que ahí está. Sin embargo, detrás de la vergüenza existe un pensamiento de nunca es suficiente. El sentimiento detrás de la vergüenza es nunca soy lo suficientemente atractivo, nunca soy lo suficientemente exitoso, nunca tengo el suficiente dinero, no soy lo suficiente inteligente, no soy lo suficiente bueno. Y esto desde luego nos genera un sentimiento de que quisiéramos encerrarnos en nosotros. Y hay autores que nos dicen que por esta parte donde a través de las redes estamos expuestos a todo mundo, lo que vamos haciendo es como si cultiváramos una especie de narcisismo. Y este narcisismo, que es sentirnos como una compensación, lo más grande y lo más valioso que hay, hace que busquemos promocionar todo lo que tenemos y exigiendo la atención de la mayor cantidad de personas posibles. Y desde luego que este narcisismo se manifiesta a través de cómo manejamos las redes. Estamos posteando continuamente, subiendo fotografías, buscando tener el mayor público. No tenemos claro que este narcisismo tiene su raíz en la cultura de la vergüenza. Es como si estuviéramos tratando de luchar en contra de ese sentimiento de escasez. Decíamos, aprendemos en esta sociedad que nada es suficiente. Y necesitamos mostrar a los demás lo que tenemos, cualquier cosa, lo que sea, para no tener que avergonzarnos de lo que no tenemos. Yo sé que suena absurdo. ¿Cómo una persona puede avergonzarse de lo que no tiene? Y les diría, claro que sí, porque en el momento en el que él se fija en lo que no tiene, probablemente se compara con los demás y siente una desventaja. Y en esa desventaja cree que hay algo que le está pasando, hay algo que le falta. En estos tiempos donde todo mundo va hablando de todas las cosas que van haciendo y manejando, todos nos sentimos con un sentimiento de miedo a la escasez, a no tener lo que los demás tienen. Y nos sentimos avergonzados porque desde luego que al no tener lo que los demás tienen, quiere decir que somos unos perdedores. Quiere decir que no tenemos lo necesario para ser exitosos, para funcionar en la vida. Y entonces
abrimos dentro de nosotros un espacio de vulnerabilidad donde la vergüenza termina de hundirnos cada vez más. No sabemos cómo manejar esta parte y terminamos atrapados en una emoción terrible. Sin embargo, déjame decirte que el entorno familiar es el primero en el que el ser humano vive y ahí es donde se establece la conexión inicial con el mundo. La familia ayuda a que el niño experimente el mundo como tal. Allí en la familia es donde enseñamos al niño a sentir vergüenza. ¿A través de qué? A través de que probablemente estamos enviando el mensaje de que no eres lo suficientemente adecuado, lo suficientemente bueno, valioso. Estamos siempre exigiéndole más a nuestros hijos, comparándolos, y todo esto va haciendo que lleguen a la conclusión de que no está bien como son. Y esa parte es terrible. Comunícate con nosotros y explícanos cómo vives la vergüenza y cómo la viven en tu familia. Comunícate a los teléfonos 3811-364 y 3811-0415. Hacemos una pausa y volvemos. Escuchas un programa de reflexión lleno de entusiasmo. Un lugar en la radio para construir un manual de vida. Con el Dr. Echegaray. Por Éxtasis Digital. Regresamos. Agradecemos que te hayas quedado porque esta es una gran oportunidad de reflexión sobre el rumbo de tu vida. Este es el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Comunícate al 3811-3064 y 3811-0415. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros y desde luego gracias por construir junto conmigo este manual de vida. Un anónimo nos comparte y nos dice: mi hijo siempre es vergonzoso y no sé qué tenga que ver con ello y que en nuestra familia, ya que en nuestra familia todos somos extrovertidos, pero creo que quizá tiene que ver con algo externo a la familia. Comentábamos hace un momento antes del corte que el lugar donde aprendemos a expresarnos o a exponernos frente al mundo es desde luego en la familia. Es curioso, la gran mayoría de las veces nuestra vergüenza tiene que ver con personas ajenas, con personas externas. Cuando estamos dentro del círculo de confianza es difícil que podamos sentirnos avergonzados. Hay personas, desde luego, que aún dentro del círculo familiar tienen pena cuando les piden una opinión y los voltean a ver los demás, pero la gran mayoría nos sentimos más cómodos ahí y nos sentimos incómodos con las personas desconocidas. Ahí es como si nos diera más vergüenza. Cuando tú piensas, ¿qué le está pasando a mi hijo? Déjame decirte, la familia debería de ser un lugar donde se debe de promover como el valor más importante es el ser uno mismo. ¿Qué significa ser uno mismo? La aceptación incondicional de los miembros de la familia a como es cada uno. A veces no tenemos claro esto porque entonces me dicen, pero José María, ¿cómo vamos a poder educar a los niños así? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Entonces yo debería de aplaudirle por todo lo que haga. No. Fíjate bien, tienes que aprender a separar lo que es de lo que hace. Y tú tienes que aceptar lo que él es, aun cuando te das cuenta que puedes empezar a formar lo que él hace. ¿Cuál es la diferencia entre lo que él es y lo que él hace? Tú puedes estar seguro de que un niño en un momento dado puede estar haciendo un berrinche. Está haciendo el berrinche. Pero en realidad lo que él es un niño que probablemente quiere muchísimo algo y en esa parte está expresando él una emoción. Y esa emoción tú tienes que ayudar a que esa emoción sea aceptada. Hijo, me doy cuenta que estás enojado porque no te voy a comprar el dulce. Y entonces puedo decir, me doy cuenta que estás enojado y está bien que estés enojado, pero esta no es la mejor forma de expresarlo. Y en ese momento yo estoy separando la forma en la que él expresa las cosas de lo que él es. El sentimiento, lo que está sintiendo, lo que está ahí adentro, está bien. Lo que no está bien probablemente es la forma en la que lo expresas y esa la podemos cambiar.
Cuando nosotros entendemos que las formas pueden ser modificadas, entonces nos damos cuenta que educar es educar en las formas, pero la aceptación, esa aceptación del ser debe de ser fundamental. Y la familia debería de ser un lugar donde se promueve para que las personas sean cada vez más auténticas. A veces, la crítica que establecemos en las familias va haciendo que una persona no se sienta cómoda. Hay en ocasiones aspectos que no quedan muy claros, como por ejemplo, había un muchacho que lo que quería hacer era artista. Y él quería ser artista, y en el momento en que él quería ser artista y meterse a estudiar artes escénicas, desde luego que eso hacía que pues la familia a lo mejor le decía, pues órale hijo, está bien, pero muchos miembros externos un poco a la familia, pero cercanos, le decían, estás loco, ¿cómo puede ser posible? Tú sabes lo que es un artista, qué es lo que hace. En el momento en que él empieza a sentir que lo que él desea y quería como una forma de expresarse para poder ser el mismo, estaba siendo criticado y mal manejado. Probablemente, y de las cosas que también nos afectan más, es cuando esto tiene que ver con un problema de género. ¿Cómo se convierte en un problema de género? Tú imagina que este muchacho probablemente quería ser bailarín y en ese momento le dice la familia, bueno, pero es que no es muy viril ser bailarín. Y entonces la parte que a lo mejor no nos damos cuenta es, ¿quién dice que todos los hombres tienen que ser viriles? ¿Quién dice que un bailarín no es viril? ¿Quién está poniendo los términos de lo que se debe o no se debe? Y el niño que estaba pensando probablemente ser un gran bailarín en ese momento, empieza a sentir una gran vergüenza. Y si cuando va creciendo tiene actitudes donde le vamos transmitiendo que no es lo suficientemente hombre o lo suficientemente valioso, vamos empezando a desarrollar esa parte en él que se convierte en la vergüenza. ¿Qué debemos de hacer con esto? En nuestra familia, lo que tenemos que hacer es evitar, a como dé lugar, reírnos, burlarnos de los demás. Lo que tenemos que hacer es aprender a respetar y reconocer que como alguien es la cosa más maravillosa. En el momento en que le enseñas a tus hijos que ellos son lo más maravilloso que hay, pero que probablemente la forma como están expresando las cosas puede mejorar, cambiar, transformarse, encontrar mejores formas de expresar eso que él es, esto sería la forma en la que lo educamos y lo vamos enseñando desde luego a mejorar. Una persona que tiene una buena estima probablemente es una persona que no tiene tanto esa parte de la vergüenza. Además, cuando una persona fue enseñada a no sentir vergüenza, los niños que no experimentan vergüenza se sienten dignos, amados, y esto hace que puedan desarrollar una mejor conexión con los demás, un sentido de pertenencia, con los grupos que están en la escuela, con los miembros de la familia, con sus hermanos, con sus amigos. Una persona que experimenta grandes sentimientos de vergüenza probablemente no logra hacer esa conexión. Y lo que tenemos que hacer es ayudar a que ese niño se dé cuenta de que como él es, está bien y que no tiene por qué sentirse mal en esa parte. Otro anónimo nos dice, ¿cómo manejar inseguridades que se me fueron sembrando luego de 10 años en una relación dañina? Muy probablemente, y esta es una parte que tiene que ver con eso, a veces cuando iniciamos una relación amorosa y estamos todavía jóvenes, en el momento en el que estamos en esa relación amorosa, queremos lograr recibir del otro la valoración. El romanticismo, que es la parte más importante en una relación, tiene que ver con cómo experimento yo valor frente a la otra persona, cómo soy valorado. En el momento en que entramos en una relación tóxica, muy probablemente la otra persona utiliza la culpa y la vergüenza como dos formas fundamentales para tratar de ponerme en una situación vulnerable y entonces poder influir sobre mí para que yo me comporte en la forma que quiere. Y esto cuando no me doy cuenta voy empezando a dejarme guiar por esto hasta que llegue el momento en que yo creo que él es el experto que me va a decir cómo debería de comportarme, cómo debería de ser, y cuando tenemos una persona tóxica junto a nosotros, hagamos lo que hagamos, nunca
va a ser suficiente. Esta es una parte terrible. ¿Por qué? Porque lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que tú, como ser, eres extraordinario. Puedes aprender a expresar, a hablar, a conducirte mejor. Pero de ninguna manera el ser debe de ser puesto en las cosas que hacen. Y a veces no lo tenemos claro. Tú no tienes a veces muy claro cuando tú ves a tu niño sucio y le dices, eres un cochino. ¿Por qué? Porque aunque te vayas a lavar y te limpies, sigues siendo un cochino. Un cochino limpio, pero sigues siendo un cochino. Esto es lo que hacemos cuando manejamos esa parte, eres. Pero, por otra parte, podemos manejar las cosas diferente. Y entonces podemos separar lo que eres de lo que haces. Te quiero por lo que eres, aun cuando no me gusta la forma en la que gritas. Te quiero, ¿por qué? Por cómo eres, pero no me gusta la forma en la que me tratas, o en la forma que haces esto, o cómo pospones las cosas. Podemos decirle a un niño qué diferente es, eres un cochino, a decirle, estás sucio. Y esto desde luego tiene que ver con, estás sucio y podemos lavarte, podemos cambiarte la ropa, podemos hacer, pero cuando metemos la partícula eres, en ese momento el niño queda trabado ahí. Cuando tú entras en una relación donde lo que te están haciendo es, te están diciendo que tú tengas cuidado en lo que vas expresando, porque no vas a ser querida, porque no vas a ser apreciada, porque no van a manejar las cosas adecuadamente contigo, en ese momento empiezas a sentir una gran vergüenza. Tú quieres que la persona a la que quieres te considere valioso, y entonces le estás dando a él el manejo de tu personalidad. Cuando la persona cree que no estás haciendo lo suficiente, entonces tú te esfuerzas para ser querida, querido, y esto hace que empecemos a experimentar una vergüenza porque hagamos lo que hagamos en esas relaciones tóxicas, no es suficiente. Necesitas romper ese patrón y empezar a verte a ti, a pedir opinión. ¿Qué dicen tus amigos de ti? ¿Qué piensan? Empieza a buscar la opinión que los demás tienen de ti y verás probablemente que las personas queridas te ayudan a encontrar probablemente todas esas partes tuyas que perdiste y que crees que ahora no vales nada por cómo te dijeron. Recuperar el valor de uno mismo es fundamental. Debería de darse de adentro hacia afuera, pero si lo haces con las personas que quieres y lo manejas de afuera hacia adentro, no importa. Está bien. Otro anónimo nos dice, soy vendedor, pero en esta ocasión la vida me llevó a vender artículos de limpieza y me da vergüenza tocar puerta a puerta y no sé por qué o cómo puedo trabajar en ello. Desde luego, y una de las cosas más terribles es que a veces la vergüenza está relacionada con lo que yo pienso de los demás. Una persona se siente avergonzada cuando yo pienso o critico a los demás en ciertas cosas y estoy seguro que los demás me van a criticar o me van a decir lo mismo. Cuando tú estás haciendo un trabajo, y es importante que lo tengas claro, es todos, absolutamente todos los trabajos son dignos. Y en esta dignidad es importante que experimentes esa parte desde el centro de tu ser. Lo que tú estás haciendo es, estás llevando a la puerta de las personas algo que les puede servir, ser útil. Si tú experimentas cómo vamos manejando esta parte, si tú experimentas que en el momento en que tocas la puerta lo que está haciendo una lata, está siendo incómodo, está siendo inoportuno, en ese momento la vergüenza aumenta. Si tú piensas, no sé a qué persona le va a caer bien y le va a ayudar lo que yo lleve, pero yo toco la puerta y puede ser que en este domicilio también a las personas les interese y puede ser que les estoy haciendo un favor, un servicio, les estoy ayudando en algo y puede ser bueno lo que traigo. Si yo pienso eso, muy probablemente la vergüenza disminuye y me manejo diferente. Si yo estoy pensando que soy una lata, entonces probablemente yo me sienta avergonzado de tocar y voy a tratar de evitar seguir tocando para hacer mi trabajo. Voy a fallar en mi trabajo porque a lo mejor no supe cómo manejarlo, no supe cómo hacer las cosas. Es momento de comenzar a escribir juntos un manual de vida. Comunícate ahora, queremos saber tu opinión. Teléfonos en cabina 3811-3064 y 3811-0415. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida.
Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de la vergüenza y cómo esta emoción nos afecta. ¿Tienes claro de que la vergüenza lo que hace es te impide poder ser espontáneo y expresarte como eres? Una persona que ha crecido sin experimentar vergüenza es una persona que se siente digna, se siente amada, se siente aceptada y que normalmente puede acercarse a los demás para desarrollar una fuerte conexión emocional, un sentido de pertenencia, sentir que pertenece al grupo, sentir que es amigo, sentir que está ahí. Por el contrario, una persona que ha crecido con un fuerte sentimiento de vergüenza es una persona que quiere esconderse, alejarse, pasar inadvertido, desarrollar esa área o esa parte de ser invisible, de no ser visto por los demás, de esconderse, de alejarse. Desde luego que es una parte muy importante. Por supuesto, y esto se va aprendiendo en la familia, el niño, desde luego, al igual que el padre, debe de darse cuenta de que el niño, igual que su padre, puede sentirse vulnerable y se le debe de enseñar a aceptar que es vulnerable. Y no estamos hablando de vergüenza, estamos hablando de vulnerabilidad. Y esta parte vulnerable es bueno aceptar que probablemente me pueda sentir vulnerable o que puedo estar en riesgo, que es una parte importante. Pero tengo que enseñar a que esa parte, ser vulnerable, no quiere decir que voy a fallar, que me voy a equivocar, y que si fallo y me equivoco, todo está bien. ¿Por qué? Porque como seres humanos todos tenemos derecho a equivocarnos. Aprender a aceptar los errores en la familia es una parte importantísima y tiene que ver con este aspecto. ¿Por qué? Porque así no me voy a sentir que no soy querido por cometer un error. La familia, como decíamos, debe ser un lugar donde cada uno puede ser el mismo sin que sea criticado, sin que sea expuesto, sin que la vergüenza aparezca, sino que lo que dé lugar en esa familia es un amor incondicional. Tenemos que ayudar a que exprese cada quien lo que es. Y podemos, en ocasiones, cuando esa expresión no es tan adecuada, aprender y enseñarlos a darle forma. Y es en ese momento van a ir encontrando cómo pueden ir mejorando en esta parte. La intimidad empieza con la expresión de emociones. Necesitamos aprender a expresar emociones sin sentirnos avergonzados por ellas. Y la intimidad más profunda es cuando expreso las áreas en las que me siento inadecuado. En el momento que yo hablo de estas áreas, al expresarlas, al sacarlas al aire, al decirlas a los demás, muy probablemente eso hace que vaya empezando a ventilar y a quitar la vergüenza, y hace que las pueda aceptar más fácil. Y entonces podré aceptarme más como soy, podré ser más natural. Agradecemos a Adrián Antonio, a Italia Castellanos y a Cindy Hernández que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. La vergüenza es una emoción que hace que no nos atrevemos a ser nosotros mismos. Y recuerda, el regalo más extraordinario que tienes en esta vida es el ser. Eres un ser de luz, eres un ser maravilloso que está buscando en esta vida la forma de cómo expresarse y que tienes que ir encontrando cada vez mejores formas de expresión. La mejor forma de expresión para el ser es el amor, y este se da natural cuando las personas somos espontáneas y cuando aprendemos a aceptarnos. En el momento en el que aparece la vergüenza, entonces el amor no puede dar lugar, porque en ese momento nos sentimos que vamos a quedar expuestos, que vamos a ser criticados, y eso hace que queramos escondernos. Perdemos la capacidad de amar. En el momento en el que yo aprendo a ver mi ser como un ser de luz maravilloso, que está buscando expresarse en esta vida a través de mis conductas, en el momento en que puedo expresarlo a través de las conductas y yo lo acepto, muy probablemente cada vez pueda manejarme mejor, ser una persona más amorosa y expresar este amor de una manera más natural. El mejor regalo que te puedes hacer a ti y a los demás es ser tú mismo, aceptarte,
y expresarte espontánea y naturalmente. Y así hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo jueves en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.